Buenas tardes, doctor Lablate. El día de hoy voy a exponer acerca de las bases hidrodinámicas del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco consta de dos procesos, la sístole y la diástole. La sístole es el proceso que consiste en la contracción del tejido muscular y ventricular cardíaco. Por otro lado tendríamos la diástole, que es el proceso cardíaco que realiza el corazón una vez la sangre sale del órgano a través de la sístole cardíaca. Cabe decir y resaltar también que la diástole es el momento en el cual el corazón se relaja completamente. El ciclo cardíaco tiene una duración de 0.83 segundos. Este es un conjunto de fenómenos fisiológicos, mecánicos y sonoros que ocurren desde el comienzo de una contracción hasta la siguiente contracción. Consta de 5 fases, como podemos apreciar en la imagen. Tenemos el llenado pasivo, la sístole auricular, la contracción isovolumétrica, eyección y la relajación isovolumétrica. En el llenado pasivo las aurículas estarán llenas de sangre y la presión de las aurículas será mayor a los de los ventrículos. Será un llenado pasivo gracias al gradiente de presión y se producirá el llenado del 70% de sangre en el ventrículo. Luego, en el llenado activo sístole auricular, el 30% restante que queda en las aurículas pasará a los ventrículos y será un llenado activo gracias a la sístole auricular, y en la contracción isovolumétrica se da el llenado del 20% hacia los ventrículos. Es por ende que el ventrículo estará completamente lleno de sangre. Esta cantidad es aproximadamente de 120 mililitros y las válvulas auriculoventriculares se cerrarán, y se producirá el primer ruido cardíaco. Es algo destacable de todo este proceso, pero cabe resaltar también que el volumen será el mismo, se mantendrá. Al suceder esto, las válvulas sigmoideas y las auriculoventriculares estarán cerradas, y el ventrículo comenzará como que a contraerse, pero sin embargo cuando se contrae realmente es en la fase de eyección, que es cuando el ventrículo se contrae y la presión del ventrículo superará a la de las arterias, sería lo opuesto a lo que acabamos de ver. Y esto hará que las válvulas sigmoideas se aperturen, y la sangre del ventrículo pase a las arterias. Este volumen más o menos se estima que está entre los 68 mililitros y los 70 mililitros, entre esos rangos más o menos. Y luego lo que tendríamos en la relajación isovolumétrica sería que el corazón se prepara, para relajarse después de haber hecho estos movimientos, que haya pasado por todos estos. Procede a prepararse para relajarse. Y así también se prepara para recibir sangre, que ha sido evacuada al inicio, ahora va a ser devuelta. Entonces la sangre que se encuentra en las arterias superará la presión de los ventrículos, nuevamente. Esto ocasionará que las válvulas sigmoideas se cierren, produciendo el segundo ruido cardíaco, que también es lo destacable, Y así, en esta parte aprendemos lo que sería por qué se produce el primer ruido cardíaco y por qué se produce el segundo ruido cardíaco, Siguiente. Ok, el flujo y la resistencia periférica. El flujo se refiere a la cantidad de masa de líquido que circula por una tubería, Asimismo es la densidad del cuerpo, es decir, que es la relación que subsiste entre la masa y el volumen. Por otra parte tendríamos lo que sería la resistencia periférica, que tiene un papel muy importante, creo yo, cuando se va a determinar los niveles de presión diastólica, Esto se debe a que un 90% de la resistencia de los vasos arteriales, cuando fluye la sangre, como que se desarrolla en las arterias, Entonces la resistencia periférica también es la responsable, podríamos decir, de los cambios en lo que sería la viscosidad de la sangre y la arteriosclerosis, que sería como que la importancia que le damos a la resistencia periférica. Y es algo muy importante, ya que en la actualidad tenemos o contamos, con varios estudios que tienen que ver con la sangre. Entonces podemos sacar análisis de varias cositas, gracias a estos, como por ejemplo la viscosidad, que la llamo gracias a la resistencia periférica, como lo vuelvo a repetir. Tendríamos también los casos de glucemia, que a veces se producen por por mayor o menor cantidad, de glucosa que produce el cuerpo, Entonces eso más que nada sería en cuanto a la resistencia periférica.
Siguiente. Ok, la ecuación de Puiseux. Puiseux fue un médico francés, ¿no? Que fue más allá en su época, con diferencia de los demás médicos, y descubrió una ecuación, ¿no? Que hoy lleva su nombre, que se le conoce como la ecuación de Puiseux, como lo mencioné al inicio, ¿no? Que trata sobre el movimiento de un líquido a través de tubos, ¿no? Y eso tal vez le ponga como que en una carga a los fisiólogos, que ver que cuando allá pues no en Francia en esos tiempos, cuando la ecuación era posible no aplicarla en el sistema circulatorio del hombre, ¿no? Tanto como en las arterias, los capilares y las venas, ¿no? Esto quiere decir que a presión constante el caudal disminuye, ¿no? Al aumentar la resistencia, y que este es mayor mientras más sea la longitud del tubo y la viscosidad del líquido, ¿no? Y menor también sea el área, ¿no? En la sección transversal del tubo, ¿no? Entonces, podríamos decir también que la resistencia que ofrece, ¿no? Un vaso sanguíneo al flujo de la sangre se expresa mediante la ley de Puiseux, ¿no? Que afirma que el flujo sanguíneo es proporcional, ¿no? A la cuarta potencia del radio del vaso, inversamente proporcional a la viscosidad, ¿no? Pero todo esto dependiendo de todo lo que se mencionó, ¿no? La longitud del tubo, la viscosidad del líquido, ¿no? Si es menor o mayor la sección transversal del tubo que vamos a utilizar durante la aplicación de dicha fórmula, ¿no? En cuanto se trate de un hecho real, ¿no? Algo que se va a plantear y se tiene determinadas medidas para aplicar el experimento, ¿no? Llegar a unas conclusiones más acertadas, y también nos va a ayudar a analizar, ¿no? Todo lo que involucra esto, ¿no? De los análisis. Siguiente. Ok, al igual que Poiseuille tendríamos a Bernoulli en el sistema circulatorio, ¿no? Que también es un francés, que se le conoce por el teorema que lleva su mismo apellido, ¿no? El teorema de Bernoulli. Es una de las leyes básicas, ¿no? De la hidrodinámica, pero cuya aplicación al sistema circulatorio del hombre no siempre va a ser simple, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez todos los hombres somos distintos, ¿no? Y como que podemos tener o mayor o menor un recorrido de sangre, y también el volumen puede ser diferente, ¿no? Porque todos los cuerpos humanos somos variables, por así decirlo, ¿no? No en, tal vez en lo físico, pero sí en lo interno, ¿no? En el interno como que somos distintos, ya que tenemos diferente masa, diferente volumen, ¿no? En cuanto a la sangre se habla, ¿no? Después podríamos comentar que gracias a esto entendemos, ¿no? Gracias al teorema de Bernoulli, entendemos que si un fluido es forzado a pasar por un tubo que posee un estrechamiento, ocurrirán dos cosas, ¿no? La primera es que el estrechamiento del fluido irá con mayor velocidad, ¿no? En varios experimentos se ha visto esto, ¿no? Y también, al igual que se ve esto, ¿no? De que va con mayor velocidad mientras el tubo es más angosto, se ve que el punto de presión como que disminuye, ¿no? Ya que como hay menos concentración de las fuerzas, entonces como que se le facilita, ¿no? Al fluido pasar por el tubo. Entonces podríamos decir también que el principio de Bernoulli indica que la presión ejercida por un fluido disminuye a medida que la velocidad del fluido se incrementa, ¿no? Esto también debido bueno, va de la mano con el otro, ¿no? Que sería desde otra perspectiva, pero en sí sería como que lo mismo, ¿no? Es como que lo que podríamos llevarnos o entender, ¿no? Del teorema de Bernoulli. Siguiente. Ok, a continuación voy a explicar sobre lo que es el Doppler, ¿no? Ya que este permite la medición directa de la velocidad de la sangre, ¿no? En distintas localizaciones a lo largo del ciclo cardíaco. A partir de esta velocidad, ¿no? Que nos proporciona el Doppler, podemos estimar presiones aplicando la fórmula de Bernoulli, que se basa, como lo mencionamos anteriormente, en el principio de la conservación de la energía, ¿no? Y establece que la energía de la sangre que circula por las cámaras cardíacas, ¿no? Se mantiene siempre constante. Es decir que bueno, un ejemplo, por ejemplo, podemos dejar de respirar involuntariamente, ¿no? Pero por más de que, por así decirlo, que se le conoce que tu cuerpo está en reposo, internamente no estás en reposo, ¿no? Porque la sangre sigue circulando a través de tus venas, ¿no? Y arterias, ¿no? En todo en sí, ¿no?
Entonces es como que el principio de la energía, que todo es constante, se aplicaría aquí, ¿no? Entonces podríamos decir nuevamente que se establece, ¿no? Y se da, bueno, se aferra más que nada a la conservación de la energía y establece que la energía de la sangre, ¿no? Que circula por las cámaras cardíacas se mantiene siempre constante y dependerá de la velocidad a la que se desplaza, ¿no? Y de la presión también al interior de dichas cámaras, porque algunas como que pueden tener como que insuficiencia, ¿no? Y puede variar también, como lo mencioné al principio. Y también podríamos decir que como es variable, de tal modo que cuando un fluido no pasa a través de un área estrecha, se genera un gradiente de presión a costa de un aumento de la velocidad de flujo, ¿no? Que es lo que vimos en el teorema de Bernoulli. Que pasaba esto que mientras más estrecho sea el tubo con el que trabajamos en el experimento, mayor será la velocidad con la que circule dicho fluido, ¿no? Que queramos emplear en el experimento. Ok, siguiente. Ok, el trabajo realizado nos ha ayudado, ¿no? A comprender mejor y analizar los diferentes factores físicos, ¿no? Que ocurren durante el ciclo cardíaco y también explicar la relación, ¿no? Entre la presión y el volumen ventricular. Tal vez el que más resalta, ¿no? O los que más resaltan es el de Boyle y Bernoulli, ¿no? Que son como que dos doctores franceses que descubrieron o fueron más allá, ¿no? Y lo bueno es que fueron curiosos y nos ayudan a dar otra perspectiva. Por ejemplo, en algunos temas que se habla del reposo, como lo mencioné en la exposición, nos dicen, ¿no? Que cuando tú estás quieto, tal vez tu velocidad sea cero, ¿no? Pero internamente como que todo sigue circulando, ¿no? Por ejemplo, la sangre y tus vasos sanguíneos siguen trabajando, ¿no? Sigue pasando, sigue recorriendo todo el trayecto para distribuir, ¿no? La sangre a diversas partes de tu cuerpo. Y también nos podemos llevar la de Bernoulli, ¿no? Que también viendo una perspectiva ahí, es que todos los cuerpos son variables, ¿no? Internamente como que por las enfermedades tal vez se pueden atrofiar ciertos procesos, ¿no? O también podemos tener como que similares con casos clínicos, que algunos son diferentes, ¿no? Que otros. Y eso creo que es lo más importante que nos llevamos de esa parte, ¿no? Por otra parte también creo que nos ha servido para como que destacar, ¿no? Que se pudo lograr identificar más que nada de manera sencilla y fácil, creo yo, los comportamientos de la curva de presión y volumen del ventrículo, ¿no? Al igual que todo el proceso del ciclo cardíaco de una manera muy resumida y entendible, creo yo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.